para que tú al volver my dreams came true. Esto es Música y Política. El político y el músico pareciera que no tienen nada en común hasta que se suben a un escenario, y es ahí donde ambos tienen un mismo objetivo: cautivar al público, sea este un votante o una persona que va a un concierto. Tanto uno como el otro necesitan de la legitimidad del público para construir, a partir de ahí, el camino hacia el éxito. ¿Cuáles son sus herramientas? El discurso político y el propio lenguaje musical como medios para convencer, emocionar y, en algunos casos, adorar. Vamos a comenzar con uno de los vínculos más evidentes entre la música y el poder: los himnos. Los himnos son parte de nuestro patrimonio, son nuestra herencia, nos recuerdan grandes victorias y compromisos con nuestra tierra. Es un elemento unificador de las naciones. El más antiguo de todos es el de los Países Bajos, que data de 1568. Luego, más de un siglo después, se crearon otros memorables como God Save the Queen y la Marcha Real Española, que hasta hace pocos años fue parte de un debate nacional sobre la creación de una letra. Sí, la Marcha Real no tiene letra. Uno de los himnos más hermosos es la Marsellesa. Todos la hemos escuchado al menos una vez y es sin duda un patrimonio de la humanidad. Pero ¿sabemos lo que dice? Un himno puede tener una bella música y a su vez una letra que constituye un llamado a la guerra, a tomar las armas, a formar batallón. Y la razón para tomarlas es bastante explícita, ya que habla de soldados enemigos que vendrán a degollar a sus hijos y esposas. No es que los franceses sean más violentos que los demás, es que la mayoría de los himnos son, en esencia, canciones bélicas. El himno de Portugal llama a las armas, el himno de Uruguay llama a la patria o a la tumba. Cambiemos radicalmente el tono de esta conversación para encontrarnos con una fusión virtuosa entre la música y la política. Hablemos del movimiento hippie. La ideología hippie procuró reivindicar la libertad sexual y mantuvo como su mantra dos elementos que se convirtieron en un símbolo universal: la paz y el amor. El origen del movimiento hippie surgió en los 60s como reacción a la guerra de Vietnam. Su espíritu antibélico retaba los valores tradicionales de la sociedad norteamericana. ¿Qué rol jugó la música aquí? Fue un medio de masificación de estos ideales. El rock and roll tomaba fuerza en los segmentos más jóvenes de la población, quienes hicieron de esta forma de arte uno de sus instrumentos más importantes de protesta. Tanto es así que uno de los hitos más grandes de este movimiento fue el Festival de Woodstock, y de sus principales exponentes, los Beatles. Y del rock and roll surgieron otras vertientes con fuertes vínculos ideológicos. Hablemos del punk. Tras el crecimiento del rock and roll, el punk nace en la Inglaterra de mediados de los 70s como un género inconforme, centrado en la denuncia y su rechazo por el sistema capitalista, y se convirtió en un género bandera del anarquismo. Hubo un caso histórico en el que la música detuvo una guerra civil. Hablemos de Bob Marley y Jamaica. En los años 70, la violencia política que vivía Jamaica se había convertido gradualmente en una guerra civil callejera entre pandillas. Quienes representaban a los dos principales partidos de la época, el Partido Nacional del Pueblo, socialista democrático, y el Partido Laborista de Jamaica, centro-derecha conservador. Bob Marley, para entonces, era ya un músico reconocido a nivel mundial y un ferviente pacifista. En aras de promover la paz y la unión nacional, el 22 de abril de 1978, Bob Marley ofreció un concierto en el Estadio Nacional de Kingston, al que asistieron el primer ministro Michael Manley, del Partido Nacional del Pueblo, y su principal opositor, Edward Seaga, del Partido Laborista de Jamaica. En el momento más eufórico de la canción Jamming, Bob Marley persuadió a los líderes de ambos partidos a que se subieran al escenario y logró lo que la política, hasta ese entonces, no había podido lograr en su país. La música es bella porque es arte, es poesía, es emoción, y la política, en cierta forma, también lo es. La música enaltece a las naciones y, a su vez, hace temblar a gobiernos. La Gran Revolución Cultural china fue una cruel campaña contra la cultura y la educación occidentales que llegó al punto de prohibir la práctica de la música clásica en China. Pero más allá de las percepciones y opiniones, la música y su efecto pueden abordarse desde una perspectiva científica. La doctora Kelly Jakubowski se ha dedicado a estudiar el fenómeno de las canciones pegajosas que no puedes dejar de escuchar. Tras realizar pruebas en más de 3.000 participantes, descubrió que estas melodías definidas como pegajosas tienen 3 elementos en común. Son de ritmo acelerado, tienen melodías predecibles e integran cambios sorpresivos dentro de esas melodías. El estudio More Than a Feeling: Emotional Cues Impact the Access and Experience of Autobiographical Memories, realizado por científicos de la Universidad de McGill, analizó cómo el tempo y el ánimo de la música nos conduce a diversos recuerdos. Los participantes del estudio escucharon 4 categorías distintas de solo de piano clásico,
diseñadas previamente para el estudio. Feliz, positiva de high tempo, tranquila, positiva de low tempo, escalofriante, negativa de high tempo o triste, negativa de low tempo. Cada participante debía escribir el primer pensamiento que se le viniera a la mente después de escuchar la música, indicando datos como cuán reciente, vívido o intenso era el pensamiento. También cuáles elementos sociales estaban asociados y si eran positivos o negativos. Encontraron que la música tiene la capacidad de estimular los mismos sistemas cerebrales que el sexo y las drogas, y que, por ejemplo, la música alegre nos lleva a los recuerdos más recientes, positivos y sociales. Esto demuestra que la música y la política apuntan a un mismo norte: la emoción. La música ha encontrado en algunos de sus grandes exponentes a activistas que influyen en la política mundial. Tal es el caso de Bono, de U2, quien participa en foros mundiales, se reúne con jefes de Estado, o el cantante haitiano Wyclef Jean, quien recordarán por cantar con Shakira la canción Hips Don't Lie, que en 2010 decidió aspirar a la presidencia de la República de su país, la cual meses después fue desestimada por el Consejo Electoral, debido a que no cumplía con el mínimo de años consecutivos viviendo en el país caribeño. Un gran músico latinoamericano al que no podemos dejar por fuera de este capítulo es Rubén Blades. El panameño, autor de Pedro Navaja, es reconocido por el contenido social de sus letras y sus posturas respecto a procesos políticos de la región. Tanto ha sido su vínculo con la política que en 2004 fue candidato presidencial. Quedó en tercer lugar, pero años más tarde, en 2009, fue nombrado ministro de Turismo por Martín Torrijos, por cierto, hijo del dictador Omar Torrijos, de quien Blades fue duro crítico. Su palabra es tan importante que el dictador Nicolás Maduro le envió cartas e invitaciones luego de que Blades lo criticara públicamente. Maduro, quien dice admirar a Blades, le hizo varias invitaciones, las cuales fueron ignoradas. Y luego, ya alterado, Maduro usó a un personaje de una canción del propio Blades para decirle: yo soy Pablo Pueblo, Rubén Blades. A lo que Blades, entre otras cosas, respondió: Pablo Pueblo jamás reprimiría a su gente. Muchos gobernantes y candidatos han intentado demostrar sus habilidades musicales. Muchos han quedado en ridículo, pero otros aprovecharon su talento y nos entregaron grandes presentaciones. Disfrutemos por unos segundos de Bill Clinton tocando el saxofón. Ahora, llevemos esto al punto formal que une a la comunicación política con la música: los jingles. Los jingles no son más que la utilización de la música como herramienta para lograr que la gente recuerde a un candidato y tome la decisión de votar por él. Los partidos políticos y candidatos le otorgan gran peso a este recurso dentro de su abanico de estrategias de marketing para ayudar a generar un vínculo con el ciudadano. El uso de jingles no es para nada nuevo. Vayamos a la historia. Eisenhower, 1952. Ike for president, Ike for president, Ike for president, Ike for president. You like Ike, I like Ike, everybody likes Ike for president. Hang out the banner, beat the drum, we'll take Ike to Washington. Ahora escuchemos uno actual: Movimiento Naranja, del partido mexicano Movimiento Ciudadano. Movimiento Naranja, el futuro está en tus manos. Movimiento Naranja, Movimiento Ciudadano. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Este jingle fue tan exitoso que por un periodo estuvo entre las canciones más escuchadas de Spotify México. El voto siempre responderá a dos elementos: la razón, proyecto, atributos del candidato, formación, y la emoción, como producto de lo que transmitió en la campaña: rechazo, simpatía, miedo, odio, amor. Queda mucha música más por escuchar, pero será para una próxima ocasión. Si se te ocurre algún otro ejemplo, déjalo en los comentarios abajo. Esto fue Música y Política. Yo soy Marco Trejo. Hasta una próxima edición.